Hoy continuaremos estudiando la serie de los 10 eventos y tendencias. Todos estos eventos, los viajes, el conocimiento, el clima, las comunicaciones, la evangelización, la pandemia y el dinero digital, tienen en común que en los últimos 100 años su frecuencia, intensidad y visibilidad han alcanzado niveles imparables. El tema de hoy ocupa la posición número 8 en la lista. El título de este video son las armas de destrucción global. Durante miles de años, las armas han evolucionado en su poder destructivo, pero nunca en la historia había alcanzado el nivel de destrucción global. Todo cambió a partir del 1945 y de esto hablaremos más adelante. En este estudio también hablaré de la diferencia entre cristianos insensatos y prudentes. Mi intención al hablar de los 10 eventos y tendencias no es asustar, sino crear conciencia de que Dios tiene un plan y todo lo que ha de ocurrir está escrito en su palabra. Mateo 24:6 nos dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. La Biblia nos advierte que oiremos de guerra y de rumores de guerra, pero todas estas noticias que son alarmantes, en realidad Dios está en control de ellas. No te preocupes, no te alarmes. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. La advertencia de Dios no está dirigida a evitar las guerras. El propósito de la advertencia es crear conciencia entre los cristianos que a pesar de las guerras en el mundo, Dios está en control. Escucha lo que te voy a decir. Si Dios está en control, ¿por qué alarmarnos? La Biblia nos revela que en los postreros tiempos habrá un periodo de horrible sufrimiento. En ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca, desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como ha de sufrir en ese día y jamás volverán a alcanzar este nivel de sufrimiento. La Biblia establece en Mateo 24:21, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Desde los inicios de la civilización, las guerras siempre han existido y ellas son responsables de causar horrible dolor a la humanidad. El conflicto descrito en Mateo 24:21 durante miles de años no tuvo mucha lógica porque implica un enorme sufrimiento nunca antes experimentado. La profecía tomó sentido con el surgimiento en el 1945 de la bomba atómica. El octavo evento y tendencia está relacionado con armas de destrucción masiva. El tema es armas de destrucción global. En los inicios, cuando solo se usaban garrotes de madera o huesos de animales, las armas tenían como prioridad defender a las personas y proveer alimento. Las armas están asociadas con la iniciativa del hombre y caminan de la mano con la tecnología disponible. En sus inicios, las armas estaban relacionadas con sobrevivencia y protección. Ellas aseguraban el
poner alimento sobre la mesa. La falta de amor por el prójimo distorsionó el propósito de las armas. Ahora se asocian con dominio y control. A través de la historia, las guerras siempre han existido en el mundo. Los seres espirituales del imperio de las tinieblas se benefician del dolor que las guerras ocasionan en los seres humanos. En la recta final, a medida en que nos acerquemos al regreso de Jesucristo, las guerras alcanzarán niveles de destrucción masiva. En el pasado, las armas permitían destruir una aldea. Hoy día, las armas permiten destruir una ciudad, pero se avecina en el futuro que las armas permitirán destruir un país. Su aumento en el poder de destrucción no tiene límite. La existencia de armas de destrucción global es responsable del horrible periodo que se aproxima. La gente que viva durante ese periodo sufrirá muchísimo. En medio de tanto dolor, la misericordia de Dios intervendrá e impedirá la destrucción total de la humanidad. La Biblia nos los confirma en Mateos 24:22. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos se acortarán. Hoy día, las armas que poseen los seres humanos mantienen la excusa de proteger, pero su principal propósito es hacer daño y causar dolor a los seres humanos. Repito, mientras el amor por el prójimo brille por su ausencia, el nivel de destrucción de las armas irán en constante aumento. Durante el tema de la pandemia, hablé de Apocalipsis 6:8, que revela que una cuarta parte de la población ha de ser destruida. Hoy día hay aproximadamente 8 billones de seres humanos y una cuarta parte representa 2 billones de seres humanos han de morir durante este periodo. Son 4 los criterios. 1, la espada. 2, el hambre. 3, las epidemias. 4, las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. La espada simboliza las guerras. Desde los inicios, la frecuencia, intensidad, visibilidad de las armas ha estado en constante aumento. Observen la línea del tiempo. 6000 antes de Cristo, las armas se limitaban a garrotes y lanza, arcos y flechas. En el 3500 antes de Cristo, el arte metalúrgico usó de metales para mejorar las armas. Surgen las flechas con puntas de metal, se producen espadas de metal, se crean armaduras de metal. En el 1800, la pólvora inventada en China revolucionó la guerra. En el año 1232, los chinos fueron los primeros en usar la bomba. Era una bola de hierro llena de pólvora. En el siglo XVIII hay un aumento en la capacidad de las armas de fuego como revólveres y fusiles que permitió el aumento de disparos. En el 1866, el inventor sueco Alfred Nobel patentizó la dinamita. En el 1911,
las tropas italianas son responsables del primer ataque con bombas desde un avión. Las bombas eran lanzadas por el piloto, las lanzaban a mano. En el 1915 se desarrollan las bombas que conocemos hoy día, las cuales poseen aletas posteriores para darle estabilidad y asegurar su caída de punta sobre el suelo. Entre los años 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, las bombas alcanzaron horribles niveles de destrucción. En el verano del 1945 vino a escena la bomba más satánica de todas. En esa fecha se llevó a cabo la primera prueba de la bomba atómica. En el 1952 nace la bomba de hidrógeno, mucho más poderosa y destructiva que las bombas atómicas que se usaron en Japón. En el 1958 nace la bomba de rayos neutrónicos, la llamada bomba limpia, porque mata a los seres vivos sin destruir el entorno y sin causar contaminaciones. Mata gente, pero los edificios se mantienen firmes. En el 1985 aparecen las bombas inteligentes guiadas por láser. En un artículo escrito en octubre 7 del 2016, se menciona que el 92% de las bombas atómicas están bajo el control de solo 2 países. Me refiero a los Estados Unidos, que posee 6.970 unidades, y a Rusia, que posee unas 7.300 unidades. Un total de 14.270 armas nucleares. Hoy día no ha variado el porcentaje del control de las bombas atómicas, pero sí ha aumentado el número de ellas. Los expertos concuerdan que solo se necesitan entre 25 a 50 bombas nucleares para borrar del mapa a toda la civilización. Entre los Estados Unidos y Rusia tienen suficientes bombas como para borrar del mapa a toda la civilización un promedio de 285 veces. Eso asusta. Un periodista le preguntó al científico Albert Einstein, ¿cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? El científico se tomó su tiempo para dar la respuesta y dijo, yo no sé cómo ha de ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la Cuarta Guerra Mundial. El periodista, lleno de curiosidad, preguntó, ¿y cómo ha de ser la Cuarta Guerra Mundial? La respuesta fue sencilla. Él dijo, con palos y garrotes. La respuesta implica que después de la Tercera Guerra Mundial, la civilización que hoy día conocemos desaparecerá y volveremos a los tiempos de los palos y garrotes. En nuestra gotita de sabiduría anterior, realcé que cuando Jesucristo venga por su iglesia, no todos los cristianos han de participar del rapto. Enfaticé que la parábola de las 10 vírgenes representa 2 tipos de cristianos, los insensatos y los prudentes. Los cristianos insensatos son los que se conforman con creer en Jesucristo. Cristianos prudentes son los que crecen en el conocimiento de Dios. Los cristianos que se queden en los tiempos finales por no crecer en el conocimiento de Dios, sufrirán persecución y muchos enfrentarán la muerte. Pero a ellos les espera en el cielo gran regocijo. Los cristianos que han de ser perseguidos durante la gran tribulación cumplen con un propósito divino. Apocalipsis 7:17 nos dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva.
y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Los cristianos insensatos enfrentarán la persecución del nuevo orden mundial. La gran mayoría de ellos sufrirán y morirán por su convicción en Jesucristo y su renuncia en ponerse la marca de la bestia. Inmediatamente, luego de su muerte, los cristianos insensatos aparecerán delante del trono y el Cordero. De ellos habla la Biblia en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pies delante del trono y del Cordero, vestidos de túnica blanca y con ramas de palma en la mano. La multitud era enorme. El apóstol Juan, en su espíritu, estaba observando a esta multitud cuando uno de los seres espirituales de alto rango le preguntó: «Estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen?». Juan se limitó a decir: «Eso usted lo sabe, mi Señor. Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario». Durante la tribulación, los cristianos insensatos que se mantengan fieles experimentarán sufrimiento y la muerte, pero inmediatamente al morir serán trasladados al reino de luz donde se encuentra Jesucristo. En ese lugar, los cristianos prudentes se reunirán con los cristianos insensatos. Todos ellos han de participar en el tribunal de Cristo para recibir su recompensa en relación con sus obras. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ante esta realidad, procura no alarmarte. El tribunal de Cristo no es para castigo, sino para recompensa. ¿Sabes la diferencia entre un cristiano prudente y uno insensato? Los cristianos insensatos no están alegres. Ellos oran de vez en cuando. Solo son agradecidos cuando las cosas le van bien. Todo cambia con el cristiano prudente. Ellos siempre están alegres, oran sin cesar y dan gracias a Dios en toda situación. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Regresando al tema de Apocalipsis, hablando de los que salen de la tribulación sin dejarse marcar por el sello de la bestia, ellos entrarán al reino de Jesucristo. Apocalipsis 7:16 al 17 dice: en este reino ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios le enjugará toda lágrima de sus ojos. Al observar la línea del tiempo, podemos apreciar
que en los últimos 50 años la frecuencia, intensidad, visibilidad de las armas de destrucción global han alcanzado niveles imparables. No podemos impedir que las armas de destrucción global aumenten, pero podemos tomar la decisión de crecer en el conocimiento de Dios. Este crecimiento trae paz a nuestra vida y nos permite apoderarnos de la vida extraordinaria que Dios nos ofrece. Al hablar de crecer en el conocimiento de Dios, no estoy hablando de religiosidad, sino de una relación personal con Jesucristo. Si deseas crecer en el conocimiento de Dios, debes leer la Biblia, orar a Dios todos los días por sabiduría y sobre todo someterte a Dios. Te invito a leer la serie Los 3 secretos que hacen temblar la oscuridad. Ella te ayudará en tu proceso de crecer en el conocimiento de Dios. Tengo buenas noticias para ti. Tenemos disponible de manera gratuita la novela Los Crecono. Visita nuestra página web www.sabioyprudente.com. Dentro de la página, entra a la categoría Creciendo en Dios. Actualmente tenemos el tema la oscuridad y muy pronto se añadirá el tema la luz. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual y sobre todo te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Sonríe, Cristo te ama y deseas que estés alegre. Muchas bendiciones.